En esta lección vamos a profundizar en las herramientas de dibujo libre que nos ofrece Illustrator. Tal como vimos anteriormente, dentro de nuestra barra de herramientas tenemos principalmente tres herramientas de dibujo libre. Tenemos la herramienta de pincel, la herramienta de pincel de manchas y la herramienta de lápiz. Vamos a partir con la herramienta de lápiz, que es la más sencilla de las tres. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con la herramienta de lápiz? Es muy sencillo. Simplemente hacemos clic en algún lugar de nuestra mesa de trabajo y comenzamos a arrastrar el mouse y con eso vamos creando un dibujo. ¿Bien? De esta forma. Entonces ahí ya tenemos un dibujo. Ahora, ¿cuáles son las características del dibujo que hacemos con la herramienta de lápiz? Bueno, en estricto rigor es prácticamente lo mismo que podríamos hacer con la herramienta de pluma, salvo que con la herramienta de pluma vamos dibujando individualmente cada uno de los puntos de ancla de nuestra figura, mientras que con la herramienta de lápiz lo que hacemos es ir dibujando y el Illustrator automáticamente, para asemejarse a ese trazo que nosotros hicimos, para asemejarse a esa ruta que siguió nuestro cursor, va determinando en qué lugar va a poner cada uno de los puntos de ancla. Entonces, si hacemos doble clic sobre la herramienta de lápiz, vamos a ver que tenemos algunas opciones que podemos modificar. Lo primero es que tenemos un slide o un selector para decidir qué es lo que vamos a favorecer. Si vamos a favorecer la precisión, es decir, que la línea que dibuje Illustrator sea tan fiel como sea posible al trazo que nosotros hicimos con el mouse, o que en el fondo este trazado sea suavizado, porque el dibujo que podemos hacer con el mouse puede ser muy brusco, así que lo haga lo más sutil posible. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de dibujar un círculo, algo lo más parecido a un círculo, y lo voy a hacer con completa precisión. Entonces, si intento dibujar un círculo con completa precisión, tengo algo como eso. Puedes ver que tiene muchos puntos de ancla y no quedó muy suavizado. De hecho, la parte en donde se unen los puntos quedó con esa forma media extraña. Entonces probemos ahora hacer el mismo ejercicio de dibujar un círculo, pero con completa suavidad, para que veamos qué es lo que resulta. Vamos a tratar de dibujar un círculo. Ahí está. Y como puedes ver, tiene muchos menos puntos de ancla. Tiene prácticamente 5 o 6 puntos de ancla. Y por lo tanto eso hace que la sutileza de los trazos sea más pronunciada, que de hecho quedó mucho más parecido a un círculo que esto, que en estricto rigor parece más bien una roca por la cantidad de puntos de ancla que tiene, ¿cierto? Ahora, uno podría decir, bueno, ¿por qué querríamos que nuestro trazo sea fiel a lo que hacemos? Porque hay personas, como mi esposa por ejemplo, que trabaja con una tableta gráfica y tiene un lápiz con el que dibuja por sobre la pantalla. Entonces, claro, si uno hace un trazo con el mouse es poco fiel lo que podemos dibujar, pero si tenemos un lápiz y vamos dibujándolo directamente sobre la pantalla, claramente tenemos mucha más fidelidad y queremos que el trazo sea lo más parecido a lo que dibujamos y que Illustrator no invente este trazo, que no lo suavice demasiado. Entonces, por eso tenemos esta posibilidad de cambiar la suavidad por la fidelidad del trazado. Ahora, también teníamos un montón de otras opciones. Por ejemplo, son bastante sencillas, pero vamos a hacer un repaso rápido. Rellenar nuevos trazados de lápiz quiere decir que le va a asignar o no les va a asignar un color de relleno cuando hagamos un trazado. Si habilitamos esto, vamos a dibujar algo rápido y esto no quedó con un fondo o con un relleno transparente porque inicialmente no tenía nada. Vamos a asignar un color de relleno rápidamente. Vamos a seleccionar amarillo. Bien, entonces ahí tenemos borde negro, relleno amarillo. Entonces vamos a hacer un dibujo ahora y vemos que está relleno. Entonces, si le doy doble clic y deselecciono esta opción, simplemente me quedo con el trazado. Ok, de eso se trata esto. Lo siguiente es bastante simple. Nos pregunta si queremos mantener seleccionado. Esto quiere decir que terminamos de dibujar el trazado y este trazado o este objeto que dibujamos se mantiene seleccionado o no. Esto no pareciera ser tan relevante porque, claro, terminamos de hacer el dibujo y podemos seleccionarlo posteriormente, pero
tiene mucha relación con el último punto de las opciones, que es editar trazados seleccionados. Entonces, fíjate que actualmente tengo seleccionada esta opción, editar trazados seleccionados. ¿De qué se trata esto? Mira, yo hago un trazado, como ese por ejemplo, y como tengo seleccionada la opción de que esto se mantenga seleccionado, yo puedo seguir dibujando con mi lápiz. Y por ejemplo, si yo no quiero que esté esa curva, puedo dibujar por encima y suavizarlo o editarlo. Entonces, por ejemplo, no me gusta que eso haya quedado puntiagudo, puedo venir acá y dibujar encima, y esto me va a permitir seguir editando el trazado que acabo de realizar. Entonces esto es súper útil y solo podemos hacerlo si es que tenemos el objeto seleccionado. Y mira, sin querer dibujé un pequeño dinosaurio ahí. Pero claro, entonces es súper útil si es que queremos seguir editando los trazados, que una vez que terminamos de dibujar un trazado se mantenga seleccionado. A mí me gusta tener esta configuración, que el trazado se mantenga seleccionado y poder editarlo posteriormente. Ahora, lo último tiene que ver con cerrar trazados cuando los puntos finales estén entre 15 píxeles. ¿De qué se trata esto? Yo puedo dibujar algo, por ejemplo, un semicírculo, y va a quedar un semicírculo abierto. Pero si yo hago que el punto inicial y el punto final estén suficientemente cerca, vas a notar que, déjame hacer un poco de zoom para que lo alcances a ver, vas a notar que cuando los puntos comienzan a acercarse, el cursor cambia a un círculo. Esto quiere decir que estoy en distancia suficiente para que el trazado se cierre automáticamente. Bien, entonces de eso se trata este selector. Si los trazados, si el punto inicial y el punto final están suficientemente cerca, vamos a hacer que Illustrator automáticamente los una. Ahora, esto es un dato muy importante. Posterior a que yo haya hecho un dibujo en Illustrator, vamos a suponer que yo hice este dibujo, que para mí es súper importante. Yo tengo arriba una opción de seleccionar el grosor del trazado, ¿cierto? Puedo cambiar el grosor en cantidad de puntos, o puedo cambiar el tipo de trazado, por ejemplo, para que tenga una anchura variable y en algunos aspectos sea, o en algunas zonas sea grueso y en otras zonas sea delgado, de esa forma. Y todo eso se mantiene como características del trazado. En este caso voy a mantenerlo como uniforme. Pero notarás que el tercer punto se llama pincel. Y en este caso esto es súper importante porque podemos elegir entre varios pinceles disponibles. Por ejemplo, uno de los más comúnmente utilizados en Illustrator es este pincel de carboncillo, que simula de manera vectorial el efecto que daría hacer un dibujo con un trozo de carboncillo sobre papel. Entonces, claro, en este trazado abierto no funciona mucho, pero si lo hago sobre un trazado lineal, funciona bastante bien, ¿cierto? Entonces, lo que pasa con la herramienta de lápiz es que, sin importar las opciones que yo tenga seleccionadas aquí arriba, siempre, cuando yo haga un dibujo, va a ser una línea básica, porque la herramienta de lápiz está pensado para funcionar como un lápiz, por lo tanto, simplemente dibuja la línea y no le aplica nada más. Pero si tú quieres que esta línea que tú estás dibujando venga de inmediato con un pincel aplicado o con un borde especial como el de carboncillo, por ejemplo, lo que tienes que hacer es seleccionar la herramienta de pincel. En este caso, con la herramienta de pincel, seleccionas el pincel que quieres aplicar. En este caso vamos a mantener carboncillo, y si hago un dibujo va a ser prácticamente lo mismo que hacíamos con la herramienta de lápiz, pero con la diferencia de que aplica de manera automática un pincel, el pincel que tengamos seleccionado aquí arriba. Ahora, eso no quita que después igual podamos cambiarlo y, por ejemplo, poner otro tipo de trazado. Tenemos la posibilidad de editarlo posteriormente, pero la gracia de la herramienta de pincel es precisamente que, a diferencia del lápiz, aplica un estilo de trazado o un estilo de borde. Bien. Ahora, si damos doble clic sobre la herramienta, vamos a ver que tenemos algunas opciones muy similares a lo anterior. Podemos rellenar nuevos trazados de pincel, podemos mantenerlos seleccionados o editar los trazados seleccionados, y tenemos también este selector entre suavidad y precisión. Son prácticamente las mismas opciones que teníamos con la herramienta de lápiz,
pero la principal diferencia es que esto aplica automáticamente un pincel o un estilo de borde. Ahora veamos la tercera herramienta, que es la herramienta de pincel de manchas. ¿Cuál es la principal diferencia del pincel de manchas con las herramientas que vimos anteriormente? Bueno, las herramientas que vimos anteriormente, cuando hacemos un dibujo, por ejemplo, ya sea con el lápiz o con el pincel, lo que hacemos es dibujar un trazado. Bien, tal como lo haríamos con la pluma. Dibujamos ciertos puntos de ancla en nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, cuando cambiamos al pincel de relleno o al pincel de manchas, podemos darle doble clic y cambiar algunas opciones. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de cambiar entre precisión y suavidad. Podemos mantener seleccionado, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, algo más o menos grande, unos 15 puntos, y vamos a dibujar algo. Bien, vamos a tratar de dibujar un círculo. Y notarás que conforme voy dibujando un círculo, lo que voy haciendo es rellenando esto. Entonces, cuando termino de dibujar mi círculo y lo suelto, lo que voy a tener es que Illustrator tomó todo el espacio que yo rellené con este pincel y lo va a convertir en una figura, lo va a convertir en una forma, en un objeto. Por lo tanto, en este caso no dibujamos una línea. Si yo hago esto, no dibujo una línea con esa forma, sino que dibujo una forma que contornea el relleno de lo que dibujé. Entonces, fíjate que si yo hago una línea con un pincel, voy a tener una única línea, pero que tiene un pincel aplicado. Si utilizo el pincel de manchas, lo que dibujo es una forma a partir de este movimiento que hice con el pincel, pero lo va rellenando. Entonces, estas son las tres opciones que tenemos a la hora de trabajar dibujando elementos de manera libre. Bien, ahora, por lo general, para dibujar logos no es lo más apropiado dibujar las cosas a mano alzada en Illustrator. Lo ideal es que ya las hayas dibujado a mano alzada en tu libreta y que posteriormente las escanees y en Illustrator las dibujes a partir de la pluma o mezclando formas o algo por el estilo. Pero si tienes una tableta gráfica, por ejemplo, o si quieres generar algún efecto en particular, creo que esto te puede resultar útil. Ahora, un último dato importante de la herramienta de pincel de manchas, bueno, es que tenemos estos controladores que nos permiten cambiar el tamaño de la mancha que vamos a dibujar con nuestro pincel de manchas, cambiar el ángulo en que en que vamos a tener metafóricamente la punta del lápiz o la punta del plumón con el que vamos a pintar, y el nivel de redondez que va a tener este pincel. Entonces, si yo cambio las posibilidades, puedo incluso eventualmente tener una especie de pincel de caligrafía en caso de que yo quiera hacer algo de este tipo. Pero eso no es todo, porque si yo voy nuevamente a las opciones de edición o a las opciones de esta herramienta de pincel de manchas, podrás notar que junto a tamaño, ángulo y redondez tenemos este selector que nos permite definir si es que el tamaño, el ángulo o la redondez de este pincel va a ir cambiando. Y podemos hacer que esto vaya cambiando al azar en base a la presión, rotación del stylus, inclinación, dirección, etc. Si lo dejamos al azar, por ejemplo, vamos a hacer una variación más o menos grande. Lo que va a pasar es que yo voy a empezar a dibujar algo y este pincel va a ser a veces más grueso, a veces más delgado, y la diferencia va a ser aleatoria. Simplemente Illustrator va a definir, en algunos momentos va a hacer líneas gruesas, en algunos momentos va a hacer líneas delgadas, pero lo más importante, esto no creo que sea muy útil, por lo menos yo nunca lo he utilizado, pero sí es útil cuando seleccionamos presión, porque si estás utilizando una tablet o una Cintiq, una Graphire o una Intuos o alguna tableta de este tipo, conforme más presión apliques a la hora de dibujar,
más grueso va a ser el pincel o más grande va a ser el pincel. Mientras menos presión apliques, más delgadito va a ser. Por lo tanto, ahí vas a poder dibujar cosas como darle valor lineal a lo que estés dibujando, por ejemplo. En este caso no te lo puedo mostrar porque no tengo una tableta instalada, pero si tienes una tableta, si estás utilizando una tableta en tu computador, basta que habilites esta opción y pruebes al dibujar algo sobre tu tablet y vas a notar cómo eventualmente el tamaño, el ángulo o la redondez, según las opciones que hayas seleccionado, van cambiando conforme aplicas o no aplicas presión o inclinación o variación, rotación o inclinación, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya tenemos conocimiento de estas 3 herramientas de dibujo libre. Podemos dibujar libremente con el lápiz, podemos dibujar libremente con el pincel, que en el fondo es lo mismo, con la única diferencia que aplicamos o no aplicamos un pincel o un estilo de trazo, y también podemos hacer dibujos con nuestra herramienta de manchas, que lo que hace es permitirnos crear objetos y irlos rellenando conforme vamos dibujando. Espero que te haya quedado todo claro y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y vamos conversando al respecto. Nos vemos en la próxima lección. Chau chau.